resistencia, inductancia y capacitancia. Vamos a preguntarle a Juan García. Abran sus cámaras porque quiero dialogar con ustedes acerca del tema. ¿Qué nos puedes platicar acerca de el tema de resistencia en corriente alterna en líneas de transmisión? Adelante. Pues para corriente alterna se denomina impedancia, ¿no? Y al estar hablando de subestaciones, pues es un parámetro necesario a considerar para tener en cuenta la construcción de cada uno de los transformadores, la impedancia que tienen de acuerdo a su constitución, y también todos los elementos secundarios como cables, la impedancia, la impedancia juega un papel importante en el aspecto de pérdidas. Entonces, considero que va por allí. ¿Alguien le quiere aportar algo más ahí al respecto? Jaime García. Jaime García, ¿tienes apagado tu...? Ándale. ¿Ya me escuchó? Ya, ahora sí, ya. También tomar en cuenta las consideraciones de qué tipo de voltaje vamos a ocupar, y sobre todo ver también lo que es, ya sea si es ver también los devanados, los taps, y de acuerdo a eso también hacer un cálculo necesario para saber cuál es el voltaje de la conexión de lo que se vaya a manejar, y ver la resistencia de acuerdo a eso. ¿Quién le quiere ayudar más? Es que tengo... Adelante, Nura. No se oye. Está apagado tu micrófono, Abel. Adelante. ¿Ya lo apagaste otra vez? Sí, que si podría repetir de nuevo la pregunta. Bueno, que vamos a entrar al tema de los parámetros eléctricos en líneas de transmisión, y uno de ellos es la resistencia. ¿Qué nos puedes aportar acerca de este parámetro? Bueno, pues la resistencia, más bien en corriente alterna se denomina como impedancia. Entonces, pues la impedancia puede ser reactiva o capacitiva dependiendo del tipo. Y bueno, a lo mejor pienso que en las líneas de transmisión la impedancia puede influir tanto en el conductor, debido a que son pues longitudes muy, muy grandes en las que se transmite la energía eléctrica, y también puede ser impedancia capacitiva. Bueno, recuerdo que leí alguna vez que en las líneas de transmisión se puede comportar como un condensador en los cables, y el dieléctrico puede ser el aire, algo así recuerdo. Entonces, bueno, es lo que podría aportar, que pueden influir esas dos impedancias, tanto inductivas como capacitivas, en las líneas de transmisión.
Uno de las, una de las compañeras que quiera aportar. Carla Ivonne. Le decía yo a Carla que si podía tomar el micrófono. Sí, perdón, profe, es que no escuché. Pues sí, como retomando mis compañeros, de resistencia en corriente alterna, en este caso para subestaciones, se denomina impedancia, pues, reactiva o capacitiva, y es un factor para el correcto funcionamiento de la acción, ya que ¿perdón? Adelante. Ya que debido a que son grandes distancias, la impedancia es un factor muy importante porque por estas grandes distancias se pierde. Es importante que se tome en cuenta. Muy bien. Bueno, en efecto, en corriente alterna es impedancia, pero la impedancia, uno de los elementos que componen la impedancia es la resistencia, ¿verdad? Es la resistencia. Y sobre eso, pues quisiera que pudieran abundar precisamente en ese concepto. Por ejemplo, pues, ¿cuál es el efecto que tiene o qué resultado tiene el efecto resistivo en una línea de transmisión? Profe, Mande, adelante. bueno, yo lo veo más como que el efecto resistivo en una línea de transmisión, pues es más para arreglar el factor de potencia que se desea, ¿no? Para que no haya tantas pérdidas a la hora del punto final. Bueno, igual para arreglar los aspectos capacitivos, ya sean capacitivos o inductivos. No, porque pues si ponemos si instalamos un conductor en esta línea que tenga una resistencia muy grande, ¿verdad? Debido al material que se emplee, nada que ver, Morales Ramírez, ¿cómo te llamas? Ulises. ¿Cuál? Me llamo Ulises. Ulises. Te decía, el factor de potencia definitivamente que sí se va a componer de una parte por efecto resistivo y un efecto inductivo. Pero, ¿verdad? Eso no lo demanda el conductor. No lo demanda el conductor. Eso lo demanda la carga.
factor de potencia va a estar en función directa de la carga. Recuerden que en cuanto al factor de potencia, cuando hablamos de una resistencia pura, ¿verdad? Pues la corriente va en fase con el voltaje, ¿no? Y si hablamos de una inductancia, pues la corriente se retrasa 90 grados con respecto al voltaje. Pero esa es la carga. O sea, meto un horno de resistencias, factor de potencia, pues 1. Está en fase. Si meto una máquina, pues no sé de qué tipo, pero que se acciona mediante un motor que tiene cierta cantidad de bobinas, pues es un efecto inductivo, aparte del resistivo ahí, ¿verdad? O si meto un motor síncrono o un capacitor, pues la corriente se va a adelantar 90 grados con respecto al voltaje, pero siempre va a estar en función de la carga. Y aquí lo que trato yo de introducirlos es a que las líneas de transmisión, ¿verdad? Las líneas de transmisión pues tienen conductores, ¿no? Puede ser una línea simple, es decir, un conductor por fase, 2 conductores por fase, 3 conductores por fase, 4 conductores, n conductores por fase. Y cuando hablamos de la resistencia, ¿verdad? Pues lo que ustedes ya saben, ¿verdad? El efecto resistivo pues, va a tener una oposición a la circulación de la corriente, simplemente. Pero, esto ustedes, yo me imagino que ya lo vieron cuando, no sé, pero bueno, hay que empezar con la resistencia de corriente directa y luego ya pasar precisamente a la conversión a corriente alterna. Y pues como decía el compañero que inició la charla, pues en efecto, ¿verdad? En función de esta resistencia que tenga estos conductores, pues si es muy alta la resistencia, pues lógicamente las pérdidas eléctricas van a ser muy altas, por efecto Joule. Y de la mano, ¿verdad? De la mano, al tener muy alta la resistencia, pues lógicamente que tendríamos una caída de tensión grande, ¿verdad? Ahora bien, en el sistema eléctrico nacional sí se presenta lógicamente pues todos estos conceptos de los que estamos hablando, pero de lo que yo les puedo asegurar es que las líneas que conforman nuestro sistema eléctrico nacional están bien diseñadas. Están bien diseñadas para trabajar con bajas pérdidas y con pérdidas de voltaje mínimos. Bueno, y ahora otro elemento que tiene las líneas, pues estamos hablando de la inductancia. ¿Quién puede definir? A ver, Andrade, ¿qué es la inductancia? La oposición al flujo de la corriente alterna.
la oposición al flujo de la corriente. Esa es la inductancia. O sea que, ¿qué será? ¿Un campo magnético o un campo eléctrico? No. ¿Qué es? Porque sí, pues si es parte de la impedancia, pues sí va a haber una oposición, ¿verdad? Una oposición a qué? A la corriente. Y entonces, ¿qué sería la inductancia? Pues sí, es la generación de campos eléctricos, ¿no? Digo, campos magnéticos. Magnético. Magnéticos. ¿Por qué se crea un campo magnético, Luis Daniel? Y si estás de Pues creo acuerdo, que, porque a lo mejor tú dices que no es un campo magnético. pues que tengo entendido que también ahí viene lo de la ley de Faraday, ¿no? Porque ocupa Muy inductores. bien, muy Sí, bien. ¿no? ¿Y cómo es que se crea entonces si ya estás hablando de la ley de Faraday? Pues que dice la ley que si pasa una corriente a través de una bobina o viceversa, este creará un campo magnético que va a depender del número de espiras que tenga la bobina, bueno, el inductor, de la velocidad con que pase, que se atraviesen, y otro factor que no me acuerdo. Son tres cosas que dependen de eso. Ayúdale, Abner. Algo así núcleo, dice la ¿no? ley de Faraday. Abner. Ah, pero que induce un voltaje. Se induce un voltaje. ¿No se me escucha? Ujú. Sí, adelante, Abner. Era el número de vueltas a la corriente y el material. O el núcleo magnético. Que el flujo sea variable en el tiempo, ¿no, profe? Sí, claro. LD y NDT. Muy bien. ¿Y qué dirección tiene ese flujo? No, si es ¿Cómo lo alterno, puede? nunca está en constante cambio, ¿no? Su dirección. Está en constante cambio. ¿Tú crees? O sea que, bien, imagínate la línea, la que tú quieras. Voy a inclusive dibujar una, ¿no? Si me permiten, por favor. Voy a dibujar una. Permítanme un segundo, por favor. Eso va con relación a la ley de la mano derecha. Muy bien, ¿quién fue que opinó por ahí? Andrade. Andrade, muy bien, Andrade. Bueno, mientras que yo abro este archivito, ¿por qué no vas platicando algo eso de la regla de la mano derecha? Pues tenemos que tomar el conductor y apuntar el pulgar con respecto a donde vaya la dirección de nuestra corriente. Muy bien. Y nuestros dedos harán la simulación del campo magnético, hacia dónde están girando. ¿Podrías, ok, Por ejemplo, si nuestra corriente va para allá, ¿para dónde? para mi derecha, Sí, lo tomamos así y apuntamos el dedo pulgar hacia el lado que va la corriente. Mi muy pulgar bien. apunta hacia la corriente y mis dedos simulan el campo. Ok, esa es la regla de la mano derecha, ¿no? Entonces, con el dedo pulgar, anotar, ponerlo en la dirección que circula la corriente. Y el resto de los dedos nos dice la dirección del campo, ¿no? Vamos a ver. Así es. Lo que dijo Andrade. Dice,
Claro. Dice Andrade. Oh, si yo pongo, suponiendo que estas sean una flecha que va hacia adentro, la dirección de la corriente, y aquí va hacia afuera, solamente se le va a ver un puntito. Entonces, lo que dice Andrade, si utilizo la regla de la mano derecha y con el pulgar señalo la dirección de la corriente, entonces el flujo sería así, Andrade, ¿es correcto? Perdón, profe. Sí, no, que pasa es que no puedo dibujar una flechita aquí. A ver. Si aquí va saliendo, entonces esta sería la dirección. ¿Es correcto, Andrade? Si la corriente va entrando, ¿esta sería la dirección? Así es, profe. Muy bien. Discúlpenme que no. Bueno, entonces, esa sería la inductancia y esa sería la dirección del flujo magnético, ¿verdad? Debido a la circulación de la corriente. ¿Y qué me pueden decir de la capacitancia? Antes. Aquí, cuando estamos hablando de la inductancia, pues también hay otro factor hablando de las pérdidas, ¿verdad? Pues se tienen pérdidas también eléctricas, ¿no? El famoso efecto corona, ¿no? Famoso efecto corona que cuando ustedes inclusive pasan cerca de una línea eléctrica, pues se escucha el zumbido, ¿verdad? de ese efecto. Ahora sí, ¿y qué me dicen de la capacitancia? Que es la capacidad para almacenar energía en forma de carga eléctrica. O sea, es una carga eléctrica. O sea que entonces será un campo eléctrico o será magnético. Campo eléctrico. Un campo eléctrico. Muy bien, andan más o menos bien. Ya nada más, faltaría que nosotros, empezáramos a dar la teoría elemental de estos parámetros, después calcular algunas cosas como el radio medio geométrico, la distancia media geométrica, la inductancia, la capacitancia, la resistencia y hacer algunos ejercicios en cuanto a la disposición de los conductores, porque tiene que ver mucho también la disposición de los conductores en una línea de transmisión. En base a eso se pueden determinar, ¿verdad?, pérdidas y encontrar, ¿verdad?,
los arreglos más convenientes para evitar o minimizar las pérdidas. Muy bien. Ahora bien, sí, ustedes han tenido oportunidad de ver en la autopista, si es que han viajado, pues aquí, cercano a la ciudad de Puebla, pues hay diferentes tipos de torres. Hay unas torres más grandes, hay unas torres que tienen, tienen diferentes voltajes de operación. A ver si podemos, y nos da tiempo, poder ver algo relativo a los aislamientos, aunque eso yo creo que ya lo vieron algunos que ya llevaron coordinación de aislamiento, y la cuestión de las tierras, las resistencias al pie de la torre, ¿verdad? No sé, todos habrán ya visto una torre, cómo está construida. Sí, profe. Muy bien. Una torre, yo siempre he dicho que es una silueta de una dama. ¿Y sabe qué pasa? Como que ya no quiere funcionar esta cosa. Parece que la punta ya dio. ¿Y sabe dónde se me quedarían las puntitas? Esto ya no funciona. Ya se amoló la punta. Bueno, yo creo que voy a tener que buscar aquí está. Ya se me amoló mi herramienta. Pero bueno, iba yo a hablar ahí de las distancias eléctricas que también tenemos que ver, las distancias eléctricas entre fases y las distancias eléctricas entre fase y tierra. La distancia eléctrica entre fase y tierra tiene que ver con los aislamientos. Y esos aislamientos están en función del voltaje de operación. No es lo mismo tener una línea de 400 kilovolts comparada con una línea de 115. Podrían tener alguna similitud de la torre, pero lo que no pueden tener es la similitud, es en las distancias de fase a tierra.
Imagínense una cadena colgando, una cadena de aisladores, ¿verdad? Y esa cadena está soportada a la torre, ¿verdad? Bueno, la torre está conectada directamente a tierra y el conductor está en el último aislador que tiene esa cadena. Bueno, esa es la distancia de fase a tierra. Bueno, entre mayor es el voltaje de operación, mayor es esa distancia. Entre menor es el voltaje de operación, esa distancia se reduce. Entonces, quiere decir que la línea de 400 va a tener una distancia más larga, más grande, ¿verdad? Más grande, que una distancia en 115. También lo mismo entre fase y fase, que no puedo dibujarlo, lástima. Entre fase y fase, pues tiene una distancia, y esa distancia igual, esa distancia va a ser mayor, entre mayor es la tensión de operación. Las dos distancias, tanto la distancia de fase a tierra como la distancia entre fases, ¿verdad?, va a estar en función del voltaje de operación. Es directamente proporcional. Si es más grande el voltaje de operación, es más grande la distancia de fase a tierra y de entre fases. Si el voltaje es menor, esas distancias también se reducen. Son directamente proporcionales. Yo creo mañana, si Dios quiere, empezamos a ver los parámetros y más o menos de todo lo que platicamos lo vamos a ver. Entonces, no me Pero no resta mañana más es el que... examen. Mañana es el examen. Mañana es el examen, perdón. Mañana el examen, mañana lo voy a subir un poco antes de las 4 de la tarde. Ya a las 4 de la tarde ustedes ya podrán abrirlo y va a estar disponible. ¿Sí? Va a estar disponible y les voy a dar 1 hora con 15 minutos para resolverlo. Está muy sencillo. Está muy sencillo. El tema de los parámetros eléctricos es un poquito, digamos, un poquito más, pues emplea más fórmulas, ¿no? Pero en esta cuestión está muy sencillo con lo que vimos y lo que platicamos. Si le dan una leída a su antología, yo creo que está bien. Entonces, cuídense mucho, chavos, y nos vemos mañana. Bueno, ya nos vemos pasado mañana. Yo subo su examen en ese momento en la mañana. Van a tener listo. ¿Vale? Gracias. Nos vemos, chavos. Adiós. Cuídense